Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión de hoy en la que vamos a hablar del concepto de las clases de constitución, de la jerarquía normativa, de las grandes decisiones estructuradoras del Estado. Hemos visto en las sesiones anteriores los antecedentes histórico-jurídico-políticos, si queréis, de la Constitución, ese periodo de transición que precedió a su aprobación. Vimos también en este esquema las fechas, aquí lo tenéis en esta lámina presentada en pantalla, las fechas de la Constitución, las que tenemos que aprender porque nos las van a preguntar en el examen. Lo que cumple ahora entonces es, estamos hablando de la Constitución, ¿qué es una Constitución? Pues bien, no es una tarea sencilla. Definir la Constitución no es una tarea sencilla. De hecho, si cogéis cualquier manual de derecho constitucional y derecho administrativo, encontraréis voces mucho más autorizadas que la mía, muchísimo más, donde incluso cada autor pues se ha, digamos, aventurado a ensayar su propia definición. De alguna manera, los constitucionalistas, los administrativistas, la gente que a esto se dedica de una manera técnica, rigurosa, dogmática, pues ofrecen prácticamente tantas definiciones, podemos encontrar como autores. Entonces, al igual que sucede con el resto de las instituciones jurídicas, cuando nos enfrentamos al problema de delimitar conceptualmente en término de definir la Constitución, nos enfrentamos a un problema gigantesco. No hay una respuesta general desde el punto de vista teórico, dogmático. A mí me gusta explicarla con este esquema. A mí me gusta explicarla desde el punto de vista de la óptica de la jerarquía normativa. La Constitución es una norma, es decir, una norma además jurídica, y no solo eso, sino que además es la norma jurídica superior a todas las demás, y esto a golpe de vista, con una pirámide en la que la situamos en la cúspide, pues lo vamos a entender a la perfección, ¿de acuerdo? La Constitución, digamos, es esa norma jurídica que sustenta al Estado, podríamos decir, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del contenido, para que una Constitución pueda ser reconocida como tal, tiene que tener un contenido determinado, no podemos poner cualquier cosa, ¿de acuerdo? Una de las características más importantes de la Constitución, que hablaremos de ello cuando veamos este artículo concreto, que es el artículo 9 en el apartado 1, es el valor normativo de la Constitución. No es una mera declaración de intenciones, no tiene mero valor programático. Históricamente las constituciones tuvieron este valor, eran meras declaraciones de intenciones. La Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, la primera que tuvimos, la primera piedra de nuestra historia constitucional, de nuestro camino constitucional, decía aquello de los españoles serán justos y benéficos. No son meras declaraciones de intenciones, son verdaderas normas jurídicas hoy, en nuestros días. El valor normativo de la Constitución lo podemos deducir, eso sí que estamos en condiciones de hacerlo, del artículo 9.1. ¿Y por qué lo sé? Porque el propio Tribunal Constitucional, en sus primeras sentencias, el Tribunal Constitucional que se pone en funcionamiento a partir de la Ley Orgánica del 79, a primeros de los años 80, extrajo, dedujo de este precepto, en famosísimas sentencias de reiterada cita, el valor normativo de la Constitución. La Constitución es una norma jurídica, tiene una eficacia vinculante. Por tanto, la característica fundamental de la Constitución, volviendo a ese esquema gráfico, es que tiene valor normativo. Cuando se publica, cuando se aprueba la Constitución, pues los juristas de aquel entonces también discutieron, oye, y tal. Y una discusión, ¿cuál es el valor normativo? Bueno, pues el Tribunal Constitucional, en una sentencia que, si tenéis curiosidad, fue fechada el 24 de enero del 81. Cuando queráis buscar una sentencia del Tribunal Constitucional, simplemente googlearla y vais directamente a la página del Tribunal Constitucional, que os saldrá el primer resultado y aquí tenéis la resolución, ¿de acuerdo? Bueno, ahora no me quiere cargar, no pasa nada, me quiere dejar mal mi propio ordenador, no pasa nada. El valor normativo de la Constitución, ¿de acuerdo? Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ¿eh? Eso tiene dos consecuencias fundamentales para entendernos. La primera, la eficacia directa de la Constitución, ¿de acuerdo? La eficacia directa implica que no es una norma que necesite de otras para ser aplicada. Esto lo vamos a ver muy claramente, por ejemplo, en la regulación de los derechos fundamentales. Si yo tengo libertad de expresión o de asociación, si yo tengo en mi esfera jurídica reconocidos por la Constitución ciertos derechos que además llama fundamentales, no hace falta que venga el legislador de turno a reconocerlos. Los podrá regular en una ley, pero la Constitución es la que me lo habilita, ¿de acuerdo?
la disposición derogatoria de esta Constitución es lo suficientemente expresiva también de ese valor normativo. La Constitución española se carga todas las normas que se opongan a ella. Perdonadlo de se carga, las deroga, las expulsa de la vida jurídica. ¿De acuerdo? Eso por un lado, la eficacia directa. Y por otro lado, el llamado principio de interpretación conforme. El principio de interpretación conforme implica que todas las leyes, esto lo encontramos en otro sitio, voy a ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo, en el artículo 6 vamos a tener que el principio de interpretación conforme implica que todas las demás leyes, todas las demás leyes se tienen que aplicar conforme a la Constitución, ¿de acuerdo? Por tanto, la eficacia directa, ese valor normativo, sería la característica fundamental, así muy resumidamente explicado. Por tanto, primer mensaje para vosotros, primer gran titular, situados en ese esquema, en esa pirámide normativa, la Constitución es una norma jurídica directamente aplicable, eficaz, vinculante, pero que además de ser una norma jurídica es la norma, con la N en mayúscula, la que las preside a todas. Luego veremos qué son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, si unas son más que otras o son iguales o no, lo veremos, qué son las disposiciones normativas con fuerza de ley, qué son los reglamentos, qué son todas esas normas infraordenadas a la Constitución, ¿de acuerdo? Bien, la única parte de la Constitución que no tiene, digamos, valor normativo, fuerza normativa, llamadlo como queráis, es esta que tenéis en pantalla, el preámbulo, ¿de acuerdo? Donde se proclama la voluntad de la nación de, dos puntos, garantizar la convivencia, consolidar el Estado de Derecho, proteger a los españoles, promover la cultura, establecer una sociedad democrática, colaborar en las relaciones pacíficas. Este preámbulo que precede a la norma, a la regulación positiva, es la única parte de la norma que no tiene, digamos, valor normativo. ¿Qué consecuencias cabe predicar de esto? Que la Constitución, vuelvo al esquema, es una norma jurídica y además superior entre todas, ¿de acuerdo? Se ha llamado a esto la superlegalidad. Veis que está por encima de las leyes, ¿verdad? Las leyes deben adecuarse a los mandatos constitucionales. Esa superlegalidad se desdobla a su vez en dos sentidos: la superlegalidad material y la superlegalidad formal. ¿Por qué? La superlegalidad material implica, lo hemos visto en la disposición derogatoria, solamente deroga todas las normas que se opongan a la propia Constitución. Y la superlegalidad formal implica que solamente puede ser modificada en virtud de los mecanismos que ella misma establece. ¿Dónde? En el título dedicado a la reforma constitucional, que es el último, el título 10º. Este título establece dos formas de modificar la Constitución: una reforma ordinaria y una reforma agravada. ¿En función de qué parámetros? De la importancia de los contenidos a reformar. La parte blindada de la Constitución, ya veremos cuál es, requiere de reforma agravada, nunca se ha hecho hasta la fecha. La parte no blindada, el resto de la Constitución, de acuerdo, requiere de la reforma ordinaria. Por tanto, unos trámites menos farragosos y de alguna manera metafísicamente cumplibles, no como en la otra, que realmente son tantos y tan duros los requisitos que lo hacen prácticamente intangible, ¿de acuerdo? La Constitución que sea reformada por la vía agravada es casi un imposible jurídico, ¿de acuerdo? Tal y como está planteada la regulación, tiene una vocación pétrea de permanencia, de autoprotección, que es muy difícil que en España, más que nada porque para empezar, las mayorías necesarias para reformarla, en la disolución de las Cortes, el reunir nuevamente las mayorías, sería prácticamente imposible si les va justo para sacar unos presupuestos, ya me entendéis. Bien, esto es importante. La Constitución, por tanto, es una norma jurídica, pero además es la norma jurídica superior entre todas. Nada puede haber por encima de la Constitución. Y el otro día hablábamos del papel importantísimo que a estos efectos desempeña el Tribunal Constitucional. Todas las leyes deben adecuarse a la Constitución, pero eso es una declaración vacía. ¿Qué ocurre en el caso de que no sea así? ¿Qué ocurre si viene una ley y no es conforme a la Constitución? ¿Quién controla la constitucionalidad de las leyes? Bueno, pues nosotros tenemos institucionalizada ese control en el radio de acción del Tribunal Constitucional. Insisto, tenemos un pequeño antecedente. En la Constitución republicana del año 1931 había un órgano
que se quiere asemejar sería el antecedente remoto. Si pudiéramos encontrar uno, iríamos a buscar allí el Tribunal de Garantías Constitucionales. Hoy tenemos el Tribunal Constitucional regulado en el 159 al 165 y en su propia ley orgánica, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la idea del valor normativo de la Constitución y de explicar esto desde el punto de vista de la jerarquía normativa.